Es un privilegio, mis apreciados hermanos y amigos, poderles saludar a cada uno de ustedes en esta hora, desde los estudios de visioncelestialradio.com, con la seguridad de que el Espíritu Santo no solamente tomará la mente de este siervo, sino que también tomará la mente de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están conectados, para que el mensaje de esta mañana pueda llegar con claridad y con poder a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor y esperamos no abrirla en vano. Esperamos abrirla con la seguridad de que hoy hablará a ti y hablará a mí. Vamos a hacerlo en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice la palabra de Dios. Después de haber investigado todo con diligencia desde su origen, me ha parecido bien escribírtelo en orden, para que conozcas, dígale al que está a su lado, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Oremos. Padre bueno y poderoso que estás en los cielos, en este momento, Señor, tenemos la oportunidad de abrir tu palabra. Anhelamos y suplicamos que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y que se cumpla el propósito del mensaje que vamos a escuchar, que a través de tu palabra podamos conocer, podamos reafirmar, podamos estar una vez mucho más seguro que el mensaje en el cual hemos creído es un mensaje del cielo, para hombres y mujeres que vivimos en esta tierra, pero que tú anhelas ver pronto en la patria celestial. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera iniciar el tema de esta mañana, mis apreciados hermanos y amigos, invitándolos a pensar por un momento ¿qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra evangelio? Y hago esta pregunta porque a través de los años que Dios me ha permitido presentar su palabra en el campo, en la ciudad, yo he encontrado personas que creen que el evangelio es una religión. Yo he encontrado personas que creen que el evangelio es un conjunto de doctrinas. Yo he encontrado personas que creen que el evangelio es un mensaje sin importancia que se puede uno acomodar de acuerdo a las circunstancias. Yo he encontrado personas que inclusive creen que el evangelio es un negocio. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti el evangelio? El propósito del tema de esta mañana es justamente, mis apreciados, que podamos comprender a la luz de la Biblia, que tú y yo podamos comprender a la luz de este bendito libro qué es el evangelio y qué no es el evangelio. De eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué es el evangelio y qué no es el evangelio? Por eso quise introducir este tema tomando lo que en su momento fueron las palabras del apóstol Lucas a Teófilo. Y yo quisiera parafrasear ese texto que utilizamos para iniciar el tema. Y allí Lucas le dice a Teófilo: me ha parecido, después de investigar mucho, escribirte el origen de las enseñanzas en la cual hemos creído. Y Lucas le dice a Teófilo, y lo hago con un propósito, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y yo puedo parafrasear este versículo diciendo lo siguiente: después de haber investigado todo con diligencia, me ha parecido bien, mis apreciados oyentes, predicarles en orden, para que conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos
recibido. ¿Sabe? Dios quiere que tú y yo tengamos solidez del mensaje en el cual hemos creído. Ahora, ¿por qué es tan importante que tú y yo comprendamos qué es y qué no es el Evangelio? Porque de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la comprensión que nosotros tengamos de un mensaje, seguramente así lo vamos a vivir. De acuerdo a la comprensión que tú tengas de una persona, así lo vas a tratar. Si tú tienes una comprensión clara del Evangelio, pues vas a vivir el Evangelio de una manera clara. ¿Saben qué dijo el sabio Salomón? Salomón allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, Salomón dijo: tal son los pensamientos del hombre, así son sus acciones. Así que si tú crees que el Evangelio es importante, pues le vas a dar importancia. Si tú crees que el Evangelio es un mensaje normal, cualquiera, pues así lo vas a vivir. Por eso el tener una comprensión clara del Evangelio me va a llevar a una obediencia correcta. Pero una comprensión equivocada me va a conducir a una vivencia incorrecta, aunque la persona sea sincera. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pablo? O más exactamente, de antes de ser apóstol, ¿se acuerdan de Saulo? Y yo te pregunto, ¿Saulo era sincero? Sí. ¿Pero tenía Saulo una comprensión clara del cristianismo? Y la respuesta es no. ¿Tenía Saulo una comprensión clara de Cristo? Y la respuesta es no. Y como Saulo no tenía una comprensión clara del cristianismo, ¿cómo trataba al cristianismo? Mal. Hasta se llegó a convertir en un perseguidor del cristianismo. Como Saulo no tenía una comprensión clara del mensaje, ¿cómo vivía? Pues vivía de manera equivocada. ¿Pero era sincero? Claro que era sincero. Cuando Saulo descubrió realmente, cuando él entendió y vio con claridad el mensaje y tuvo ese encuentro con Cristo, ¿cambió la forma de hacer las cosas? Claro que las cambió. ¿Cambió la forma de verlas? Claro que las cambió. ¿Cambió la forma de defenderlo? Claro que las cambió. ¿Por qué? Porque llegó a tener una comprensión clara de lo que él no entendía, de lo que él no comprendía. ¿Cuántas personas hoy de pronto están rechazando el Evangelio porque no han tenido una comprensión clara de lo que es el Evangelio? ¿Cuántas personas hoy de pronto le están restando importancia al Evangelio porque no han logrado descubrir lo importante que es el Evangelio? ¿Cuántas personas hoy se están de pronto negando a aceptar el Evangelio porque no han logrado entender qué es y qué no es? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Se acuerdan, por ejemplo, del faraón? Y vamos allí a Éxodo, capítulo 5, versículo 2. ¿Por qué el faraón actuó como actuó? Porque él no tenía una comprensión clara de quién era Dios. Y el faraón no hacía diferencia. Él pensaba que el Dios de los israelitas era igual al Dios de los egipcios. Y por eso él lo declaró allí, en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Ah, si el faraón hubiera tenido una comprensión clara del poder de Dios, de lo que realmente significaba el Dios que creó los cielos y la tierra, tal vez su actitud hubiese sido diferente. Ahora podemos entender, mis apreciados hermanos y amigos, por qué es tan importante que tú y yo tengamos una comprensión clara de las cosas que hacemos, de las cosas que defendemos, del Evangelio en el cual hemos creído. Ahora,
Cuando encontramos la actitud de Saulo y la actitud del faraón, eso nos deja una enseñanza. Y ahí podemos nosotros descubrir dos verdades importantes. Y es que el corazón sincero, cuando descubre la verdad, obedece a la verdad, como le sucedió a Saulo, sin importar lo que suceda. Pero el corazón rebelde se le puede mostrar la verdad y sin embargo, ¿qué? Sin embargo, no aceptarla. Porque el faraón también tuvo oportunidad de cambiar de opinión, también tuvo oportunidad de ver la luz, de ver el camino, de contemplar las maravillas de Dios. Sin embargo, no cambió de opinión, porque el que no quiere cambiar, así se le muestre, no va a cambiar. Las personas que son tercas, son tercas. Mire, se le puede decir, es el mediodía, el sol está alumbrando, y las personas pueden decir, no, es de noche, porque así somos los seres humanos. Cuando no queremos, no queremos. Pero bien, yo les mencionaba que el propósito del tema de esta mañana es que podamos entender qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio. Así que vamos a comenzar diciendo primero qué no es el Evangelio. Y si usted tiene algo allí con qué anotar, por favor, hágalo. Primer punto, ¿qué no es el Evangelio? El Evangelio no es palabra de hombres. Dígale al que está a su lado, el Evangelio no es palabra de hombre. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice el apóstol Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, allí en el libro de San Juan, en San Juan capítulo 14, versículo 24, mira lo que dijo el Señor. San Juan capítulo 14, versículo 24. Leo de la palabra de Dios. San Juan 24, 14 dijo Jesús. San Juan 14, 24, perdón. Dijo Jesús: el que no me ama, no guarda mis palabras. Pero la palabra que estás oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. ¿De quién es el Evangelio? ¿De los hombres? ¿De quién es la palabra del Evangelio? ¿De los hombres? Y Pedro dice, no, es de Dios, inspirada a los hombres. Y Jesús dice, mire, ni siquiera es mía, dice Jesús. La palabra que están oyendo no es mía. La palabra que están oyendo es de mi Padre que me envió. Así que el primer punto, el Evangelio no es palabra de hombre. Segundo punto, mis apreciados, el Evangelio no es doctrina. Para aquellos que piensan que el Evangelio es una doctrina, déjame decirte que no. ¿Y saben por qué? Porque una doctrina es una serie de teorías, una serie de opiniones, es un conjunto de dogmas, y el Evangelio no es teoría, el Evangelio no es un conjunto de opiniones de hombre, el Evangelio es la palabra del Señor. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, Él no estuvo muy de acuerdo con las doctrinas. Y allí en el libro de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 6, mira lo que Jesús dijo acerca de la doctrina. Y Jesús les dijo, tened cuidado y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y como los discípulos estaban pensando que Jesús estaba hablando de la levadura literal, Jesús les aclaró allí, más adelante, y les dijo, verso 12, en verso 11, como no entendéis que no os hablé del pan, sino de que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de ¿qué? De la doctrina de los fariseos y los saduceos. Así que nuestro Señor Jesucristo mismo
nos advirtió y dijo, mire, tengan cuidado. ¿Con qué? Con la doctrina de los hombres. La doctrina de los hombres no es confiable, pero el evangelio es confiable. Y yo digo, amén. Tercer punto, el evangelio no es propiedad de unos pocos. El evangelio es para todo el mundo. En el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, Cristo impartió la comisión a sus discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Es el evangelio para unos pocos? No. ¿Es el evangelio para todo el mundo? Sí. ¿El evangelio es para los ricos? Sí. ¿El evangelio es para los pobres? Sí. ¿El evangelio es para los intelectuales? Sí. ¿El evangelio es para los que están en la ciudad? Claro que sí. ¿El evangelio es para los que están en el campo? Sí. Lo que pasa es que el enemigo cree que tú estás en una posición tan alta que no necesitas del evangelio. Que tú has recibido tanto conocimiento que no necesitas del evangelio. Pero esa es la gran mentira, porque Cristo dijo, el evangelio es para todo el mundo. Cuarto, el evangelio no es un mensaje que lo afecta el tiempo. Se está hablando en estos tiempos de que hay que cambiar la Biblia, que porque la Biblia ya es un libro obsoleto. Pero mis apreciados, yo encuentro lo contrario. Yo descubro cada día que este mensaje que fue inspirado hace 3.500 años a Moisés y a los profetas, yo encuentro que este mensaje que fue dado hace un poco más de 2.000 años a los discípulos, yo encuentro que cada día este mensaje da evidencia de que está mucho más actual que antes. Este mensaje cada día cobra más actualidad. Cada día se vuelve más interesante para la historia del mundo. Esos mensajes que fueron escritos hace tantos siglos, tú los lees hoy y pareciera que fueron escritos esta mañana. Ah, mis apreciados, el evangelio no es un mensaje que lo afecte el tiempo. Y el profeta Isaías recibió esa inspiración de Dios, y por eso el profeta Isaías pudo decir allí en Isaías 48, se puede secar la hierba, se puede secar la flor, pero la palabra del Dios nuestro va a permanecer para siempre, porque el evangelio es eterno. Y yo digo, amén. ¿No fue eso lo que vio Juan allí en la isla de Patmos? Cuando contempló a ese ángel que volaba por en medio del cielo. ¿Cuál era el mensaje de ese ángel? Y el mensaje era contundente. Prediquen este evangelio a toda tribu, nación, pueblo y lengua, porque este evangelio no ha pasado de moda. Este evangelio está hoy más vivo que nunca. Este evangelio está hoy más actual que nunca. Prediquen este evangelio, porque este evangelio no ha perdido vigencia, porque es el evangelio eterno. Quinto punto, el evangelio no es para entretener. El evangelio no es un mensaje para entretener. Si tú le preguntas hoy al apóstol Pablo qué concepto tenía él del evangelio, y Pablo dice, el evangelio es para enseñar. El evangelio es para corregir. El evangelio es para instruir en justicia, para que el hombre de Dios pueda llegar a ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Nunca ha sido el plan de Dios entretener a sus hijos con fábulas. No. El evangelio tiene un propósito: enseñar, corregir, instruir y perfeccionarte cada día para el reino eterno. Sexto, el evangelio no es una religión. Mi apreciado, si usted ha creído eso, si usted piensa eso, pídale al Espíritu Santo que te ayude a sacar eso de la mente. ¿Cuántas personas hoy se niegan a recibir la palabra de Dios porque creen que el evangelio es una religión? Porque creen que recibir el evangelio es cambiar de religión.
el Evangelio no es una religión. ¿Y saben por qué el Evangelio no es una religión? Porque las religiones no unen, en cambio el Evangelio une. Cuando nosotros vamos allí al libro de Hechos y nos ubicamos en Hechos capítulo 2, vamos a encontrar cómo personas de diferentes edades, como personas de diferentes culturas, como personas con diferente clase de problemas pudieron unirse gracias al Evangelio, porque el Evangelio no es religión que separa, el Evangelio es mensaje que une en esta tierra para llevarnos unidos al reino eterno. Y yo digo amén. Dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 2, versículo 44, y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. ¿Qué hace el Evangelio? Une. ¿Qué hace las religiones? Separan. ¿Saben por qué el Evangelio no es una religión? Porque las religiones no tienen poder para salvar. En cambio, el Evangelio salva, y yo digo amén. El apóstol Pablo, allí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué es el Evangelio? El Evangelio es para salvación. Séptimo, el Evangelio no es un negocio. Si tú has pensado que vas a montar una iglesia para llenarte de dinero, estás mal direccionado. Si tú estás pensando convertirte en un predicador para recibir de ahí dinero, estás pensando mal, porque el Evangelio no es un negocio. ¿Saben? La Biblia es muy clara cuando habla de los atributos de Dios. Y la Biblia dice que Dios es compasivo. Y la Biblia dice que Dios es bondadoso. Y la Biblia dice allí en el libro de Éxodo que Dios es lento para la ira y que es grande en misericordia. Pero ¿saben qué no puede soportar Cristo Jesús? ¿Sabe qué hace que Jesús se llene de ira? Cuando Él ve que se están aprovechando de la fe de los cristianos. Yo he leído los evangelios y yo no he encontrado en la Biblia que diga que Cristo se llenó de ira porque no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Yo no he encontrado en la Biblia que diga que Cristo se llenó de ira porque no le agradecieron por los milagros que hizo. Yo no he encontrado que la Biblia diga que Cristo se llenó de ira porque le cobraron un día los impuestos. Yo no he encontrado en la Biblia que diga que Cristo se llenó de ira porque lo estaban crucificando. Pero ¿sabe qué sí he encontrado en la Biblia? Que Cristo se llenó de ira cuando entró al templo y encontró a las personas negociando con la fe de los creyentes. ¿Y saben por qué se llenó Cristo de ira? Porque Cristo no dejó el Evangelio para que tú te enriquezcas, para que yo me enriquezca, porque el Evangelio no es un negocio. El Evangelio es poder para salvar almas para el reino, y el Evangelio es gratis. La salvación es gratuita. Octava, el Evangelio no es solo predicación. A veces creemos que el Evangelio es solo predicar, pero yo tengo que decirte en esta mañana que el Evangelio no es solo predicación. Así como en el tiempo de Jesús, el mundo necesitaba ver una demostración viva del Evangelio, yo quiero decirte que hoy el mundo también espera ver una demostración clara, una demostración viva de que el Evangelio vive en ti. Necesitamos hoy un Evangelio vivo. Hoy necesitamos un Evangelio que pase de las palabras a la acción.
Cristo dijo, yo necesito un evangelio que sea compasivo, un evangelio lleno de amor, un evangelio que lleve pan al que tiene hambre, un evangelio que lleve agua al que tiene sed, un evangelio que lleve cobijas al que está descubierto, un evangelio que vaya y vista al desnudo, que reciba al forastero, que visite al que está en la cárcel, porque el evangelio no puede ser solo predicación. Si tú crees que el evangelio es predicación solamente, no has entendido qué es el evangelio. Ahora, mis apreciados, si el evangelio no es palabra de hombre, si el evangelio no es doctrina, si el evangelio no es para unos pocos, si el evangelio no es un mensaje sin poder, si el evangelio no es religión, si el evangelio no es negocio, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es entonces el evangelio? Y ya teniendo claro qué no es, seguramente vamos a poder entender qué es el evangelio. Y yo te pido en esta hora que no te quedes tanto con lo que no es. Pidámosle al Señor que nos ayude a quedarnos con lo que sí es el evangelio. Y para entender entonces qué es el evangelio, tenemos que ir a la raíz de esta palabra. Y entonces allí aparecen los estudiosos. Y los estudiosos dicen que la palabra evangelio viene del latín que significa evangelium. Y evangelium significa mensaje especial. ¿Qué significa evangelium? Mensaje especial. Mensaje feliz. Buenas nuevas. Buenas noticias. Y el apóstol Pablo deja ver allí en Gálatas, vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Mira lo que dice Pablo allí de lo que sí es el evangelio. Dice Pablo, aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Repito, si alguno os anuncia un evangelio diferente al que habéis recibido, sea condenado. ¿Qué es el evangelio? Mis apreciados, el evangelio es mensaje especial. El evangelio es mensaje feliz. El evangelio es buenas nuevas. El evangelio es buenas noticias. ¿Y por qué puede ser un mensaje especial? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué puede ser un mensaje que traiga felicidad? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué es una buena nueva? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué es una buena noticia? Porque es palabra de Dios. Debe de ser así. Porque solo la palabra de Dios puede traer alegría a los corazones tristes. Puede traer esperanza a los que han perdido toda esperanza. Solo la palabra de Dios trae un mensaje de felicidad a aquellos que están siendo golpeados por las vicisitudes de este mundo. Mis hermanos, en el evangelio están las buenas noticias que el mundo necesita. En el evangelio están las buenas noticias que tu vida necesita hoy. En el evangelio están las buenas noticias que tu familia necesita hoy. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Y en lo que resta de este tema, vamos a mirar rápidamente por qué el evangelio es buena noticia. Y la primera buena noticia que me da el evangelio, que me debe de llenar de alegría, es que Cristo fue el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. Porque ¿sabe qué dice el evangelio? El evangelio dice allí en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y cuando fue cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿No te parece a ti una buena noticia?
¿No te parece a ti un mensaje que trae felicidad el saber que ese Dios que prometió un día enviar a su Hijo a este mundo cumplió la promesa? Esa es una buena noticia. Una segunda buena noticia que me da el Evangelio es que Cristo Jesús era Dios hecho hombre. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego agrega allí en el versículo 14, dice: y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Ah, mis hermanos, si esto no te alegra, si esto no es un buen mensaje, si esta no es una buena noticia, saber que el mismo Dios se hizo hombre para venir a buscarte, ¿qué otra buena noticia más podríamos esperar? Otra tercera buena noticia que me da el Evangelio es que Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar a los enfermos porque Él dijo: los que están sanos no necesitan médico, los que necesitan médico son los enfermos. Qué buena noticia, qué agradable noticia es saber que por más enfermo que yo esté, que por más pecador que yo sea, que por más que me haya alejado de Cristo Jesús, hoy hay un Dios interesado, buscándome, llamándome para que vaya a sus brazos. Una cuarta buena noticia que me da el Evangelio es que Cristo Jesús pagó nuestras deudas al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tú no podías pagar la deuda, pero Cristo la pagó por ti. Hermano, pienso que si esa noticia no te agrada, ¿qué otra noticia te puede agradar? ¿Te imaginas que tú tuvieras una deuda en el banco de X millones de pesos y que un día el banco te llamara y te dijera: don Jorge, don Heriberto, don Hermes, don José, don Juan, no te preocupes porque tu deuda ha sido cancelada, Maurice? Alguien vino y pagó por ti. Ya no le debes nada al banco. ¿No eso es una buena noticia? Yo creo que tú celebrarías. Yo creo que tú llamarías a tus amigos, llamarías a tu familia, llamarías, no sé, a tu patrón y le contarías el testimonio. ¿Cómo le parece que yo tenía una deuda en el banco y alguien pasó por el banco y la pagó por mí? Ah, mis apreciados, el Evangelio nos da esa buena noticia. Nosotros estábamos en deuda. Nosotros no podíamos pagar lo que debíamos al cielo, pero Cristo Jesús vino y pagó lo que tú no podías pagar. Yo digo amén. El Evangelio es buena noticia. Dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 dice la palabra de Dios, agregando más buenas noticias. Y dice Romanos 5, 8, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, siendo, leo 8, Cristo demuestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más seremos reconciliados estando ahora en su gracia. Yo digo amén. Sexta buena noticia es que Cristo tiene el dominio, Cristo tiene el poder, Cristo tiene el control, Cristo tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué debe de llenarnos tanto esto de alegría? ¿Por qué debe ser una noticia maravillosa para ti y para mí? ¿Sabe por qué? Porque ya el diablo no te representa en el cielo. Diga amén. El diablo ya no te representa. Antes el diablo te representaba a ti ante el cielo. Pero hoy, ¿sabe quién me representa a mí? Me representa Cristo Jesús. Y esa buena noticia me la da el Evangelio. En el libro de Job encontramos que un día Dios hizo una reunión allá en el cielo y dice que llegaron los representantes de todos los mundos
¿Y sabe quién llegó a representarnos a nosotros allá en el cielo? Llegó Satanás. Y Dios le dijo, oiga, ¿usted de dónde viene? ¿A quién representa usted? Y Satanás dijo, yo vengo de la tierra. Pero eso se acabó. Yo digo amén, eso se acabó. Dígale al que está a su lado, eso se acabó. ¿Y sabe por qué se acabó? Porque Cristo destronó al enemigo. Cristo venció al enemigo y eso es una buena noticia. Y ahora Pablo con alegría nos cuenta allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, Pablo dice, por eso Jesús puede salvarnos por completo a los que por medio de él se acercan, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Ah, mis hermanos, qué maravilloso es tener un intercesor que te conoce a ti, que me conoce a mí, que vivió en esta tierra así como tú vives en esta tierra, que sufrió lo que tú has sufrido, que fue tentado en todo, pero que para la gloria de Dios salió vencedor, para que tú y yo en él ahora seamos vencedores. Mis apreciados, el Evangelio es buena noticia. El Evangelio es mensaje feliz. Y una octava buena noticia que me da el Evangelio es que no solamente Cristo intercede por nosotros en el cielo, sino que nos cuida aquí en la tierra. ¿No dicen amén? No está solo. Que vengan las epidemias, que venga toda situación difícil, pero no estamos solos porque Cristo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una buena noticia. Cristo dijo, pueda que tu mamá te deje, pueda que tu papá no te reconozca, pueda que tu familia te deje, pero yo no me voy a olvidar de ustedes porque los llevo esculpidos en las palmas de mis manos. Esa es una buena noticia que nos da el Evangelio. Pero hay más. Una novena noticia es que Cristo vuelve a esta tierra por segunda vez. ¿Saben? En San Juan capítulo 14, versículo 3, cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba despidiendo de los discípulos, les dijo, y cuando yo me vaya y os prepare lugar, voy a volver otra vez. Y voy a volver porque los quiero llevar conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ah, mis hermanos y amigos, el amor de Cristo es tan grande por ti, es tan grande por mí, que Él no puede vivir sin ti. Él no puede vivir sin mí. Él te extraña. Él me extraña. Hermano, amigo, tú le haces falta a Cristo Jesús. Cristo no duerme tranquilo pensando en ti. La felicidad del cielo no es completa porque tú no has llegado al cielo. Qué noticia tan maravillosa la que nos da el Evangelio. Cristo no resiste, Cristo no se da por vencido y Él quiere venir a esta tierra para llevarte a ti y llevarme a mí a vivir con Él. ¿Y saben por qué? Porque tú haces parte de la felicidad de Cristo Jesús. Créelo, créelo. Tú haces parte de la felicidad de Cristo Jesús. Décima buena noticia. El Evangelio nos hace hijos de Dios. Juan dijo en el capítulo 1, versículo 12, y a todos, ¿cuántos? Y a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, les dio el poder, les dio la potestad de ser un hijo de Dios. Hoy, 22 de agosto, si tú has recibido a Cristo en su corazón, si tú has hecho ese pacto con Cristo, no te mires como un nieto de Dios, no te mires como un sobrino de Dios, no te mires como un jornalero de la casa de Dios. Mírate hoy como un hijo de Dios. Amén. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando pensó regresar a la casa, dijo, yo le voy a decir a mi padre que me acepte como un jornalero.
Pero es que en la casa de Dios no van a haber jornaleros. En la casa de Dios no van a haber sobrinos de Dios. No van a haber nietos de Dios. En el cielo, en la casa de Dios, solo vamos a ver, hermanita Irma, hijos de Dios. Familia Leguizamón, en la casa de Dios, solo vamos a ver hijos de Dios. Hermes, eres hijo de Dios. Gloria, eres hija de Dios. José Luis, Heriberto, Jorge Junior, Cristian, Andrés. El Evangelio nos hace hijos de Dios. Buena noticia. La buena noticia número 11. Y es que los que mueren confiando en Cristo no se quedarán para siempre en el sepulcro. En Primera de Corintios, capítulo 15, mira lo que dice el registro. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. Primera de Corintios 15, 21 y 22 dice: porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo Jesús todos serán vueltos a la vida. ¿No te parece hermosa esta buena noticia que te da el Evangelio? Por eso Job estaba seguro. Y Job dijo: no importa si me muero, yo soy un hijo de Dios. Y el Evangelio me promete, como hijo de Dios, que cuando Cristo venga yo me voy a levantar. Y yo mismo voy a ver a mi Dios. Mis mismas manos lo van a tocar. Mis brazos lo van a abrazar. No otro, yo mismo lo voy a hacer. Porque el Evangelio me garantiza que si yo soy fiel, Cristo me dará la vida eterna cuando venga por segunda vez. Así haya muerto, los sepulcros se volverán a abrir, y entonces los que hemos creído en Él, viviremos con Él. Noticia, buena noticia, número 12. Y es que gracias a este Evangelio, tú y yo seremos salvos. Seremos salvos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Dice la palabra: por este Evangelio soy salvo. No dice por esta religión, no dice por esta doctrina, dice por este Evangelio seréis salvos. Porque el Evangelio no es religión, el Evangelio no es doctrina. Por este Evangelio soy salvo, si retenéis firme la palabra que os he predicado, y si no, creísteis en vano. Ah, mis apreciados, Lucas le dijo a Teófilo: yo me tomé la molestia de investigar para que usted tenga una certeza clara del mensaje en el cual ha creído. Y yo tengo que decirte hoy, mi querido hermano, mi querido amigo, yo me tomé el tiempo de investigar, yo me tomé el tiempo de orar, yo me tomé el tiempo de pedirle a Dios que me diera este mensaje para que tú tengas una certeza clara de que el Evangelio no es una teoría, para que tengas una certeza clara de que el Evangelio no es doctrina, para que tengas una certeza clara de que el Evangelio no es palabra de hombres. Yo me tomé el tiempo de preparar este mensaje para que el Espíritu Santo hoy te fortalezca de tal manera que te afirmes en la verdad única del Evangelio eterno. Para los hijos de Dios, para los que creemos en este Evangelio, el Evangelio es salvación.
Y cierro con esta última bendición de buena noticia. Y es que el Evangelio promete a los hijos de Dios un lugar diferente. Para los hijos de Dios hay ¿qué? Un lugar diferente. Este mundo no es tu mundo. Este mundo no es mi mundo. Y yo doy gracias a Dios porque está pasando lo que está pasando. Yo doy gracias a Dios porque está sucediendo lo que está sucediendo. Porque cada vez que estas cosas pasan, lo que la Biblia me está diciendo es: tu gloria se aproxima. Dígale al que está a su lado: tu gloria se aproxima. Tu redención está ahí a las puertas. Ah, mis apreciados, hoy más que nunca, Cristo está ahí. Esa tierra nueva, ese cielo nuevo está esperando por ti. Juan dijo: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora, la morada de Dios está con los hombres. Alejandro, Mardeli, muy pronto la morada de Dios estará con los hombres. Muy pronto todos estaremos allí. Allí nos podremos abrazar sin temor al coronavirus. Allí nos podremos reunir, no 20, no 50, sino todos los redimidos, sin temor a contagiarnos. Porque el Evangelio me dice que habrá un cielo nuevo. Habrá una tierra nueva. Habrá un mundo feliz para ti y para mí. Hoy es un día muy especial. Este es un momento para darle gracias a Dios por este santo evangelio, que deja de ser palabra para convertirse en persona y se llama Cristo Jesús. El evangelio es Cristo Jesús. Ahora la morada de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Y agregó: escribe, porque estas palabras, Carlitos, son fieles y son verdaderas. Y yo digo: amén. Ah, mis apreciados, qué lindo es ver el evangelio a la luz de la palabra. Pero qué triste es ver el evangelio a la luz de lo que piensan los hombres. Y yo te digo en esta hora, ¿con qué mensaje te vas a quedar? ¿Te vas a quedar con el concepto que dan los hombres? ¿O te vas a quedar con el concepto que da la Biblia? ¿Vas a dejar de escuchar la voz de Dios porque sigues creyendo que el evangelio es una religión que te aparta? ¿O vas a recibir este evangelio creyendo que es un mensaje que te une a la gran familia de Dios? Yo quiero quedarme con el mensaje que me da la Biblia. Yo quiero creer que en este santo evangelio hay salvación. Yo quiero creer que estas promesas del evangelio están hoy tan vivas como estuvieron en el pasado. Yo quiero creer en la buena noticia que me da el evangelio. Y es que si lo acepto y lo atesoro en mi corazón, entonces mi final será con Cristo en el reino de los cielos. Vamos a orar.
Vamos a escuchar un poquito de esa alabanza preciosa que tiene Maurice ahí de fondo. Y vamos a orar. Querido Padre, hoy, Señor, te damos gracias con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, por el mensaje de tu palabra. El enemigo se ha encargado de distorsionar un evangelio santo, un evangelio puro, un evangelio eterno, un evangelio de salvación. Pero hoy, Señor, gracias por tu Santo Espíritu, porque podemos retomar tu verdad para desmantelar la mentira del enemigo. El enemigo está colocando en la mente de las personas conceptos de lo que no es el evangelio, para que no lo creamos, para que no lo aceptemos, para que nos desilusionemos, para que nos desanimemos. Pero, Señor, hoy levantamos tu palabra para decirle al mundo qué es realmente el evangelio. Y el evangelio es buenas nuevas, el evangelio es buena noticia, el evangelio es salvación, el evangelio es Cristo Jesús. Ayúdanos a aceptarlo, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a predicarlo, ayúdanos a morir, si fuese necesario, creyendo en Él, para tener la fe, para tener la seguridad que nos levantaremos en el día de la resurrección y entraremos por las puertas del reino de la gloria. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo agradecemos, Padre. Amén y amén. Oramos en esta hora también por la familia Escobar, por esos miembros cercanos de la familia que han fallecido. Confórtales con la verdad de tu palabra, que en el día postrero los justos se levantarán primero. En Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Siempre cantaré acerca de tu amor, ese amor inagotable, mi Señor Jesús. Tu amor que durará para siempre, y tan grande como el cielo en su esplendor. Mas ¿quién soy yo para que me ames tanto? Tan pecador e indigno de tu amor. Y aún así tus manos me levantan cuando caigo, y tus brazos me hacen fuerte, mi Señor. Gracias, roca de mi salvación, por tu muerte salvo yo soy. Las puertas de tu gracia se abren hoy, dispuesto ya estoy. Toma mi corazón, restáurame y dame tu perdón. Mis ojos son testigos del amor de Dios, el canto de las aves y este cielo azul, el pan que cada día traes a mi hogar. Guía, oh mi Dios, mis pasos al andar. Gracias, roca de mi salvación, por tu muerte salvo yo soy. Las puertas de tu gracia se abren hoy, dispuesto ya estoy. Toma mi corazón, restáurame y dame tu perdón. Gracias, roca de
Las puertas de tu gracia se abren hoy, dispuesto ya estoy. Toma mi corazón, restáurame y dame